Hola cosmonautas, bienvenidos a este podcast de astrología. El capítulo de hoy será sobre las elecciones presidenciales en Chile para el año 2025. Tenemos un año electoral que es un momento importante para nuestro país, ya que se decide quién será la persona y la coalición política que tomará el mando en los próximos 4 años. En este capítulo estaré analizando para ustedes todo este clima astral. Primero vamos a estar viendo la carta astral de Chile y analizando los tránsitos actuales más importantes, un poco para ir entendiendo en qué contexto y dinámica energética se encuentra el país. Luego voy a analizar el clima astral del día de las elecciones y después vamos a entrar de lleno a revisar las cartas natales de los candidatos más importantes para estas elecciones. Como son muchos candidatos, hoy me voy a centrar en 5 que son los más relevantes a nivel de encuestas y de opinión pública. Por supuesto, si aparece algún nuevo candidato de sorpresa y que esté arrasando, claro que lo podemos ir analizando a futuro. Entonces vamos a partir con este análisis revisando la carta astral de Chile. Los astrodatos que se suelen usar para ver la carta natal de Chile son los que corresponden a la primera junta de gobierno, que fue el día 18 de septiembre de 1810. Hay un consenso amplio entre la comunidad astrológica de que esta carta representa más fielmente tanto el carácter e historia de Chile como los tránsitos importantes de su historia. Vemos en esta carta un Sol en Virgo. El Sol en astrología representa las cualidades innatas, el destino o más bien el potencial a desarrollar en esta vida. En astrología mundial, el Sol representa la vitalidad, la fuerza vital y la conciencia colectiva de una nación o un grupo de personas. También puede indicar el liderazgo, la autoridad y la dirección que toma una sociedad. Este Sol en Virgo de Chile nos habla de un país que destaca por sus cualidades virginianas: el orden, la moderación, el recato, la pulcritud en todo lo que hace y la funcionalidad de sus instituciones. Y bueno, es cosa de ver cómo a Chile se le dan estos eslóganes de ser el oasis de Latinoamérica, el jaguar, el milagro económico. Yo recuerdo de niña que en Chile se decía que nuestras policías eran las menos corruptas, que era imposible sobornar a un carabinero, cosa que aún es más o menos cierta porque, bueno, tienen otras formas de robar, pero esto también de que somos los ingleses de Latinoamérica por nuestro carácter más frío, más empaquetado, sobre todo si nos comparamos con nuestros países vecinos que son como más extrovertidos. Estas características de país Virgo, país ordenado, estructurado, que tiende a los puntos medios más que a los extremos, ha estado viviendo en los últimos años un aspecto cada vez más fuerte de oposición con Neptuno en Piscis. Neptuno ha estado en Piscis desde el año 2011 y coincide con el año de las grandes marchas estudiantiles que demandaron, entre muchas cosas, una educación más accesible para todos, el fin al lucro y mayor inclusión social. Aquellas marchas iniciaron un periodo completo en Chile de grandes manifestaciones sociales, movimientos sociales tan diversos como No Más AFP, las marchas del orgullo LGBT, por supuesto las marchas estudiantiles, movimientos feministas, sindicatos de todo tipo, movimientos ambientalistas, causa indígena. Fueron años de mucha efervescencia social. Las marchas, cosa muy de Neptuno en Piscis, este poder del colectivo o del mar de gente que se une bajo una causa, fueron de a poco entrando en la conciencia de Chile y podríamos decir que hemos avanzado un montón como sociedad en cuanto a derechos y en cuanto a libertades. Esta enorme ola de Neptuno en Piscis tuvo su auge de empatía y sueños sociales hasta que llegó su pic con el estallido social del 2019, donde todas estas causas se juntaron y lograron cifras récord como la marcha más grande de Chile con más de 1.000 personas reunidas o la enorme marcha del 8M del 2020 con casi 2 millones de personas. Esa fue la cresta de la ola del movimiento social que se buscó materializar por medio de una propuesta concreta, una propuesta política y democrática como fue la nueva Constitución. Aún hoy existen varios análisis de por qué finalmente fracasó esta propuesta de nueva constitución, pero lo cierto es que desde 2019 hasta ahora han sido tiempos bastante difíciles y caóticos para Chile. A nivel energético, luego de tener estos enormes deseos de cambios e ilusiones por un mejor país, a Chile se le reventó esta burbuja de fantasía. Junto con el rechazo a la nueva constitución, el gobierno de la coalición progresista, el Frente Amplio, quienes justamente surgieron de aquellas protestas estudiantiles del 2011, ahora tuvieron en sus manos el poder y la capacidad de, por fin, renovar la política de este país. Pero bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Eso yo creo que, bueno, cada uno tiene que reflexionarlo de qué simbolizó este proceso político para Chile y para cada uno de nosotros. Eso en realidad es muy subjetivo. Volviendo a la carta astral, este Neptuno en oposición al Sol natal de Chile justamente comienza a hacerse más fuerte desde el año 2022, desde que triunfa el rechazo. Podríamos decir entonces que Chile está sufriendo un terrible neptunazo, una enorme resaca a todo nivel.
Su sol, es decir, la conciencia del país, sus figuras de autoridad, sus instituciones que funcionan, ahora parecen estar diluidas y corrompidas por este Neptuno, que tal como el mar va corroyendo lo sólido, se va tragando el orden y va volviendo caótico lo que antes parecía tan estable o tan fuerte. Hemos visto casos fuertes de corrupción, escándalos por las licencias médicas falsas, figuras políticas que roban y luego ganan dinero con plataformas eróticas, el tráfico de droga dentro de las propias instituciones militares, en fin. Me quedo corta en explicar de cuántas formas el Estado y su poder están en una decadencia y caída total en valores y principios éticos. En 2023, Saturno, que es el planeta de los límites sólidos y la cruda realidad, está también en Piscis, quizás haciendo más tangible aún esta situación y también haciéndonos ver lo que antes estábamos evadiendo o lo que antes no era claro. ¿Cuáles son las cifras reales de pobreza? ¿Cuáles son las cifras reales de migración? ¿Para cuánto alcanza de verdad el sueldo mínimo? Hay una realidad que no se ha querido enfrentar tal cual es, y esto es lo que Saturno quiere que seamos capaces de ver ahora. En Chile hay pobreza, hay políticas públicas que no funcionaron y que requieren más que palabrerío político o ideología, requieren soluciones prácticas y soluciones concretas. Ahora en 2025 tenemos a Saturno y Neptuno en conjunción casi exacta al final de Piscis y al principio de Aries. Se vienen nuevos tiempos, así que no hay que echarse a morir, pero al mismo tiempo estamos viviendo duramente como una realidad anterior se cae y se está acabando. Esta conjunción además está haciendo una cuadratura o un aspecto tenso al ascendente natal de Chile en Sagitario. El ascendente o la casa 1 representa la cara visible de un país, su geografía, sus patrimonios y todo lo que lo hace atractivo. Es como la marca país. Entonces, este aspecto poco favorable amplifica aún más lo ya mencionado y lo hace súper visible. Las calles y los patrimonios están en decadencia. El entorno de las grandes ciudades se vuelve hostil, se vuelve deprimente, aumenta la sensación de inseguridad, de caos y de falta de prolijidad en el entorno. También este Neptuno en Piscis, en tensión al Saturno natal de Chile, que representa las barreras naturales y las fronteras, se ve claramente afligido y diluido en su rol. Las fronteras de Chile no están funcionando apropiadamente, se están filtrando el contrabando, material ilícito, drogas, y hay como un buenismo con este Neptuno, como que nadie quiere endurecer estas fronteras para no tener problemas o no quedar demasiado duro o demasiado extremo. Entonces, de nuevo, se mira para el lado, se evade este tema y se finge que no está pasando. Y eso es lo peor que se puede hacer con un tránsito de Neptuno, porque lo que uno evade, tarde o temprano te explota. Y cuando explota se vuelve un caos súper difícil de arreglar. Aunque no es imposible, pero por eso siempre es mejor hacerse cargo a tiempo de estas situaciones. Un último punto importante de este clima astral de Chile es que Saturno en Piscis pasó por encima del Plutón de Chile. Esta configuración de Saturno y Plutón juntos suele dar un miedo inconsciente muy profundo y creo que refleja bastante bien el clima colectivo de inseguridad. Esto de que la gente ya no quiere salir de noche, hay como un apagón de la vida nocturna y también un recelo grande frente a todo. Aquí, si Chile fuera una persona, esta persona tiene mucho miedo a la incertidumbre, tiene mucho miedo a que lo pasen a llevar o que algo o alguien más grande lo esté dominando. Puede ser que esta persona esté proyectando miedos en otros o que se esté dejando influenciar justamente manipulado por estos temores. Yo le diría a Chile, si Chile fuera una persona, que primero ponga en orden sus cosas porque con tanto desorden no se puede avanzar, que trate de ser realista sin por eso ser pesimista y que se acuerde cómo en el pasado también pudo salir adelante a pesar de sus propios miedos, que se acuerde de esa persona digna, inteligente y capaz que era, y trate de volver a brillar desde esa esencia que posee. Esto me recuerda a cierta gente de ambos bandos políticos que empieza con estas campañas del terror, que si votas comunista vamos a volver a los tiempos de Allende, que vamos a hacer Venezuela, todos pobres, sin democracia, y al otro extremo dicen que si votas derecha vamos a hacer una dictadura nazi, van a matar a los gays y vamos a perder nuestros derechos sociales. Y bueno, por supuesto que en el peor de los casos puede pasar, pero no sé, estamos en Chile, Chile post dictadura. ¿Ustedes creen que nuestra democracia, nuestro Senado, la propia población civil, o sea, ustedes de verdad creen que un presidente en Chile tiene tanto poder como para cambiar todas las leyes, pasar por encima de todos los senadores y todos los diputados, irse en contra de toda una población civil fuertemente empoderada e informada como la actual para crear una dictadura? Y sobre todo atentar a la tan cuidada estabilidad económica de este país que tanto guardan los más ricos de Chile. Bueno, ¿ustedes creen que ellos permitirían que esto se saliera de control? Yo elijo disipar ese miedo muy de Guerra Fría y prefiero creer en que aún nuestro país funciona. Aún podemos llegar a acuerdos y podemos cuidar nuestra democracia.
Eso es recordar la máxima dignidad de nuestro país, porque somos un país que en esencia es moderado, es en esencia un país que funciona, que le gusta eso de que un presidente llama al nuevo presidente electo y lo felicita, porque entendemos que más allá de la pelea política, un presidente es un funcionario público y más allá de bandos, lo importante es Chile, es el país, la economía, la estabilidad, la mesura, todo eso que tanto tiempo nos ha caracterizado como nación. Volviendo finalmente a esta conjunción Saturno y Neptuno, que es brutal en cuanto a ideologías que no sirven y panfletos políticos gastados porque arrasa con todo eso, por el contrario, es muy positiva para el resurgir de nuevos ideales y formas de organización social. Y aquí quiero irme a la parte más positiva de este clima astral, a la oportunidad que tenemos de volver a resurgir como país. Chile tiene esta misma configuración de Saturno y Neptuno en su carta natal. Esta es una conjunción que se da cada 36 años aproximadamente y que marca momentos históricos de reconfiguración política. Cuando Chile se fundó en 1810, existía un contexto histórico de países en América que buscaban su independencia, inspirados por la Revolución Francesa y los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cuando nace Chile, esta nación representa ese ideal de libertad e independencia. Por eso nace con este sello astral de Saturno y Neptuno en Sagitario. Esa misma conjunción Saturno-Neptuno se dio en el año 89, coincidiendo con el triunfo del no, el fin de la dictadura de Pinochet y el inicio de la democracia. Aquella vez fue en Capricornio, marcando una nueva estructura política mucho más abierta y más participativa. Y ahora que estamos en 2025, tenemos de nuevo esta conjunción, pero ahora entre Piscis y Aries. Estamos experimentando otro de estos grandes saltos que tienen primero un quiebre con un antiguo orden para abrir paso a una nueva etapa histórica. Y aquí viene el futuro. ¿Qué tipo de país queremos construir ahora? ¿Qué nuevos ideales tiene este país? Eso aún lo vamos a ir descubriendo en el camino, pero me parece interesante que con la llegada masiva de personas de otros países a nuestro país, hemos podido notar claramente cómo somos nosotros los chilenos, qué cosas nos hacen únicos, qué cosas funcionan bien, cuáles podríamos pulir o cambiar. Les dejo esta reflexión para ir pensando qué valoramos de Chile y cómo quisiéramos ver a nuestro país a futuro. Entonces, para ir cerrando este análisis del clima astral de estas elecciones, vamos a revisar los tránsitos para concretamente el día 16 de noviembre del 2025, que es el día en que iremos a las urnas a votar. Ese día la oposición de Saturno en Piscis al Sol de Chile es casi exacta. Saturno está en el grado 25 y el Sol natal en el grado 24. Esto nos dice que la votación tiene un fuerte tono de Saturno. La gente quiere orden, quiere estructura, quiere solidez e ideas claras. Es evidente, la gente quiere salir de este clima caótico y decepcionante del que ya hemos estado hablando. Él o la candidata que gane va a ser quien hable más claro y con más determinación. Aunque como también está Neptuno involucrado, por un lado puede haber cierta necesidad de volver a creer en alguien, el levantar la figura de alguien como un gran salvador de todos nuestros males, así que hay que poner cuidado en ver las cosas tal cual son y fijarse que los proyectos políticos de quienes estamos votando sean aterrizados y sean posibles. La gente está cansada y algo desilusionada de la política, no veo aquí un gran fervor como había en elecciones pasadas. También tenemos unas elecciones bajo Mercurio retrógrado, así que esperemos no haya muchas demoras ni inconvenientes en las votaciones. Esto también habla de un clima previo de noticias falsas, tergiversación de la información y algo muy importante. Urano va a estar en Géminis durante toda la temporada de campañas, tocando nuestra Luna y nuestro Júpiter natal en Géminis. Entonces aquí vamos a ver mucha polarización, pero también cambios abruptos en cuanto a opiniones, posturas políticas, posiblemente un candidato que iba bien, después se cae, o muchas sorpresas en cuanto a los resultados. Aquí más que nunca no le haría mucho caso a las encuestas porque las opiniones de las personas van a estar súper cambiantes, al punto de que quizás mucha gente decida su voto el mismo día ahí en la urna. Bueno, para el mismo día de las elecciones ya Urano va a haber vuelto por última vez a Tauro y va a estar retrógrado, pero igual va a estar opuesto a Mercurio, así que sin ninguna duda serán campañas muy interesantes de muchas polémicas y mucho chisme noticioso. Las redes sociales van a tener un rol clave, obviamente. Marte también va a estar pasando sobre el ascendente de Chile, así que puede haber mucha discusión y mucho debate de ideas durante este periodo. El día de las elecciones tendremos un retorno de Venus en Escorpio y también tenemos un Júpiter en Cáncer. Se forma ese día un gran trígono de agua. Esta energía es femenina, sensible y emocional. Esta configuración podría darle una victoria a alguna mujer o bien favorecer a una figura femenina. Entonces, bueno, habiendo revisado esta primera parte del clima astral de Chile para las elecciones, vamos a revisar ahora la carta astral de cada uno de los candidatos. Como les comenté al principio,
Me quise concentrar en 5 candidatos que son los más relevantes, ya sea porque son los más conocidos y porque son los que más aparecen en las encuestas. Estaré revisando la carta astral de Evelyn Matei, de José Antonio Cast, de Johannes Kaiser, de Franco Parisi y de Janet Jara. Vamos a estar viendo una breve biografía de cada uno, una pincelada general a rasgos importantes que se ven en la carta astral, qué tipo de liderazgo proponen y luego cómo se ve cada uno con los tránsitos del día de las elecciones, a ver a quién favorece más la suerte para ese día. Para mí es muy importante decir que mi análisis va a ser lo más neutro posible. No es de mi interés tendenciar a nadie políticamente, no quiero tampoco demonizar ni idealizar a ningún candidato porque todos son simplemente personas que están aspirando a un cargo importante. Lo vamos a ver como si tuviéramos que elegir a alguien para un trabajo. Entonces vamos a ver la fortaleza de cada uno, sus debilidades, qué liderazgo proponen y en base a eso ya cada uno se va a hacer su idea de lo que piensa personalmente de cada candidato. La primera candidata que vamos a revisar es Evelyn Matei. Evelyn tiene 71 años, milita en el partido UDI, partido de derecha, y tiene una larga trayectoria política siendo diputada, senadora, ministra del Trabajo del gobierno de Piñera I, candidata presidencial en el año 2013, donde finalmente pierde frente a Michelle Bachelet, y su cargo más reciente, que ha sido como alcaldesa de Providencia. Es sabido por todo su cercanía con la figura de Pinochet, pero a pesar de ser parte de una coalición conservadora, ella se ha separado de la derecha más radical en cuanto al apoyo que ha manifestado en causas como el aborto terapéutico o el matrimonio igualitario. Justamente estos temas la han ido acercando más al centro político y la separan de figuras políticas más conservadoras como José Antonio Cast, por ejemplo. Miremos ahora su carta astral. Ella nace un 11 de noviembre del año 1953. Esta carta que tengo aquí la encontré en astro.com y como me parece una fuente confiable es la que voy a usar para este análisis. Lo primero que destaca es su fuerte energía de Escorpio. Ella tiene el Sol, el ascendente, Mercurio y Saturno en este signo, lo que la dota de una enorme pasión y fortaleza en todo lo que ella hace. Las personas de Escorpio suelen tener sus ideas súper claras, son de convicciones fijas y ponen una enorme energía para lograr sus objetivos. Los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, son signos hechos para el mando y para concretar cosas, ya que en ellos la energía se solidifica y se establece en el mundo. Entonces, Evelyn, primero que todo, es una persona de mucho poder personal. Por otro lado, están todos sus otros planetas en Libra, Marte, Venus y Neptuno, que de cierta forma endulzan el carácter fuerte de su energía Escorpio. Evelyn oscila entre su parte dura, directa y al choque con esta otra faceta más diplomática y más negociadora. Esta parte Libra se ve también en su estilo, porque ella es muy dama, es muy elegante para vestir. Leí por ahí que se hace su propia ropa y que tiene estudios de piano en el extranjero. Y siento que en este último tiempo ella ha buscado mantenerse en esta postura más suave, aunque muchos la siguen recordando como esa mujer fuerte de la política. Ella tiene una luna en Capricornio y un Saturno angular. Esto nos habla por un lado de la importancia de su padre y lo militar en su vida, por esta energía capricorniana del orden, la disciplina, la dureza militar, y por otro lado nos habla de esta faceta más ligada a lo político y administrativo. Ella tiene estudios de economía e ingeniería comercial, fue ministra del Trabajo, tiene una enorme experiencia que puede ser su gran ventaja actualmente. Ella viene de la vieja escuela política, sabe cómo llegar a acuerdos, mezclando sus convicciones y su dureza clásica con esta parte más diplomática y más conciliadora. Ella tiene a Urano en Cáncer en lo más alto de su carta. Esta parte, llamada medio cielo o MC, representa el carácter público de la persona, su vocación, sus intereses laborales, por qué destaca o cuál es su aporte a la sociedad. Un medio cielo en Cáncer nos habla de un poder femenino, ya que Cáncer es el signo regido por la luna y la luna representa a las mujeres en astrología. Y este Urano aquí nos habla de una persona, de nuevo, de convicciones claras, que piensa por sí misma y que puede ser bastante rebelde o disruptiva. Y justamente Evelyn representa el poder femenino de su sector, históricamente tan conservador y tan machista.
Así que viendo su carta natal, no me cabe duda de que Evelyn Matei nació para liderar, nació para la política, para la diplomacia, tiene bastante resistencia también y, cómo no, también puede tender a las mañas propias de la política, como son las manipulaciones, las conspiraciones por la espalda, las declaraciones polémicas. Ella tiene un Júpiter en Géminis, muy común en personas que tienen que hablar en público y que tienen que convencer por medio de la palabra, aunque también común en personas que pueden ser doble discurso o que tienden a manipular la verdad. Sus puntos fuertes a nivel político son su experiencia y que es alguien conocida, lo que se ve de ella es lo que hay, puede gustarte o no, pero ella es así. Y sus puntos más débiles pueden ser justamente su falta de novedad en la política en momentos donde están surgiendo tantos nuevos liderazgos, mucho más radicales en sus soluciones y también en sus posturas, que la hacen ver como una política más de la vieja escuela, como más de lo mismo. Ella quedó actualmente en el centro político, lo cual puede jugarle a favor para quienes buscan la moderación en tiempos de crisis, pero puede ser problemático frente a otros candidatos que son mucho más tajantes y hacen más ruido que ella. Vamos a revisar los tránsitos para el día de las elecciones del 16 de noviembre del 2025. Lo primero que destaca es que tiene a Júpiter en Cáncer sobre su medio cielo, lo cual es una súper buena señal. Júpiter es el planeta de la fortuna y lo que toca lo expande, y en este caso lo que se expande es su figuración pública, su área de la carrera y su Urano en Cáncer, que es este poder femenino fuerte y reformador. Otro punto a favor para ella es que este día tiene a Venus, que es el planeta de la belleza y el encanto, está sobre su ascendente en Escorpio, lo que puede darle mucho carisma en estos días y un halo bastante atractivo, sobre todo para el voto femenino. El Sol también va a estar cerca de su ascendente, ya que la elección es poco después de su cumpleaños, y bueno, veo bastante tránsitos armónicos para Evelyn Matei. Lo único sí, Urano está en su casa 7 de los enemigos declarados y en oposición a su Mercurio retrógrado natal, así que tiene que cuidar sus declaraciones. Veo que puede haber ataques directos hacia su figura y mucha noticia falsa también. Esto porque Urano estará en Géminis durante la campaña y ese tránsito da tendencia a ataques verbales y tergiversaciones de la palabra. Bueno, también veo a Plutón en cuadratura a su Saturno, entonces veo también aquí como ciertos poderes que quieren derribar su figura de autoridad o quieren hacerla ver como una persona no capacitada para el mando, y eso pueden ser como ciertas desventajas del clima astral que ella tiene en su contra, pero en general se ve bastante positivo, así que vamos a ver qué pasa para ese día. Como dicen por allí, los astros inclinan pero no obligan. Ahora vamos a revisar la carta astral de José Antonio Cast. Él tiene 59 años actualmente, él representa al Partido Republicano de derecha conservadora, es abogado de profesión y ha sido concejal, diputado y ya 3 veces candidato presidencial. Su postura política es abiertamente conservadora, él es de religión católica, está en contra del aborto y del matrimonio igualitario. También ha mostrado su apoyo al régimen de Pinochet y una postura neoliberal en lo económico. También plantea el cierre de las fronteras, la regulación de la migración, ver la posibilidad del uso de armas como autodefensa, entre varias medidas. Se le ha comparado muchas veces con figuras conservadoras mundiales como Bolsonaro o Donald Trump, pero a diferencia de ellos, Kass tiene un estilo menos deslenguado, con una estampa siempre más seria y más controlada. Yendo a su carta astral, José Antonio Kass nace un 18 de enero del año 1966. La carta que estoy usando es la que he visto a otros astrólogos revisar y por ende voy a usar la misma carta, que además me hace bastante sentido. Él tiene la luna, Mercurio y el Sol en el signo de Capricornio. Dentro de las cualidades que tiene Capricornio están la disciplina, la constancia y la solidez de su carácter. Este es un signo súper preparado para las responsabilidades grandes, digamos que nació para eso, para hacerse cargo y para resolver. Aquí se hace muy fuerte la presencia del padre o de la energía masculina, esto es de poner orden, dar estructura, desarrollar exigencia, sobre todo cuando un Capricornio ya maduró y superó las limitaciones propias de los primeros años de su vida y ganó experiencia, es cuando mejor puede mostrar todas sus capacidades de mando. Y bueno, José Antonio Caz, claro que tiene experiencia en esto, si tiene como 9 hijos, su sol en Capricornio en casa 5, que es la casa de la creatividad y los hijos, en el caso de él lo dotó de esa energía potente de padre de familia.
No sé si han visto a Cass en entrevistas, pero parece que nunca perdiera la paciencia, que siempre tiene respuesta para todo. Y yo creo que es esa paciencia infinita que te debe dar tener 9 hijos. La energía de sus planetas en Capricornio se manifiesta entonces en este arquetipo que él representa del hombre tradicional y conservador. No quiero decir con esto que todos los Capricornios son así, pero en el caso de él, así fue. Capricornio representa la solidez de una roca, la rigidez también, los valores fuertes y el peso de la tradición familiar. Recordemos que José Antonio Caz es descendiente de alemanes que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial a Chile y por eso también le dicen nazi, fascista, cosa que él tampoco ha desmentido por lo demás. Incluso viendo este trígono entre su Sol y su Urano-Plutón en casa 12, yo creo que estos epítetos que la gente le pone de nazi, de retrógrado, como que alimentan más su postura de que hay un enemigo que lo quiere destruir, pero que él necesita hacerse cargo de estos malos elementos. Esta conjunción de Urano-Plutón en Virgo es generacional, pero en su caso cae en su zona de los enemigos ocultos. Y claro que sí, él tiene enemigos ocultos que en su mente son el progresismo degenerado, el comunismo empobrecedor, todo lo que signifique salirse de la norma, que es Urano, está reprimido por Plutón y le causa un miedo profundo. No estoy aquí para discutir si este miedo es real o no, eso ya va en la postura que cada uno tiene personalmente, pero en la carta natal de Cass vemos que él representa para sus seguidores una figura de autoridad que pone orden y freno a las locuras indecentes del mundo. Y para sus detractores, él representa lo opuesto, un ser malévolo que quiere destruir todas las libertades de las personas. Es interesante cómo Cast despierta esto en las personas. Claramente son pocos los indiferentes frente a figuras políticas así. Yo creo que esto es su conjunción Urano-Plutón en casa 12. Él despierta cosas inconscientes en las personas que son el reflejo de sus propios miedos interiores. Y esta conjunción en casa 12 tiene una oposición a Saturno en Piscis en casa 6, que es la casa de la salud. Cass tiene que cuidarse de esto que él mismo despierta porque, bueno, ya hemos visto que él ha sufrido varias funas y varias veces su integridad ha estado en juego. Lo atacaron en una universidad, le han tirado cosas y bueno, es esto, es alguien que desata polémicas y desata mucha información inconsciente. Además, él tiene a Júpiter en Géminis muy cerca del medio cielo y esto es un don de la comunicación o una capacidad de ser muy elocuente, aunque también este Júpiter en Géminis lo lleva a estas declaraciones polémicas o a manipular de cierta forma la información, sobre todo porque Júpiter está en la casa 9, que es la casa de los ideales y la filosofía de vida. Cast es católico, es ultraconservador, es de derecha, él ve la vida de una forma y le cuesta mucho salir de su ideología. Algunos dirán que es tener convicciones claras, otros que es cerrado de mente, pero como sea, esto es parte de lo que lo hace alguien visible y relevante en el mundo político. Y estos tres factores juntos hacen una gran T cuadrada, que es un aspecto dinámico que lo empujan a actuar en el mundo. No por nada él se dedica a la política. Bien, hay algo en él que lo mueve esta incomodidad de que por un lado él necesita hacerse cargo, él ve estos enemigos en la sociedad y él, este Júpiter que es el dispositor, es como yo necesito alzar la voz por esta situación. Y eso es lo que finalmente lo lleva a él a estar en política, ¿bien? Dos últimas cosas bien relevantes en su carta astral son, por un lado, que su Venus está en Acuario y está retrógrada y sin aspectos. Venus representa en nuestra carta nuestra relación con los demás, con las mujeres y con lo femenino. Esta Venus de Cast está en problemas porque no tiene mucho por dónde manifestarse. Como está en la casa 5, posiblemente sea a través de sus hijos, pero esto a un nivel público se ve en la lejanía que tiene Cass de los movimientos femeninos y las causas ligadas a la mujer. Y también en cierta incapacidad de dialogar con el otro, de ver al otro como un igual en derechos. Y lo otro es que a su carta le falta fuego. El fuego es el elemento de la autoexpresión, del ego y de la libertad de seguir tu propio camino personal. Cuando no hay fuego en una carta, la persona tiende a actuar más por deber ser que por una búsqueda personal. Y sumándole a este fuerte Capricornio y a este ascendente Virgo tan empaquetado, tan estructurado, veo en él más a un defensor de las antiguas normas y el viejo molde que a alguien que valore realmente la libertad y el libre albedrío. Como que para él es mucho más importante conservar algo, conservar su tradición, conservar ciertas cosas que siempre han funcionado, más que
que la libertad de que cada uno haga lo que quiera. Bien, esa es como su forma de ver el mundo. Entonces, para resumir, su ventaja es que él representa esta figura de autoridad, que los temas que él lleva años tocando como bandera de lucha son los temas que ahora le importan a la ciudadanía. Podríamos decir que el tiempo ha hablado a su favor en algunos temas como migración y delincuencia. Sin embargo, aún su figura causa temor o causa lejanía para personas que buscan posturas políticas más moderadas o más de centro. Vamos a ver cómo está el cielo para el día de las elecciones y si le favorece a su carta astral. Primero, Júpiter, que es el gran benéfico, se encuentra en oposición a su sol natal. Durante el periodo de campaña, este Júpiter va a transitar por la parte más alta de su carta y esto habla de que obviamente su vida pública va a ser el foco, posiblemente su popularidad aumente y finalmente el día de la elección sea el momento de ver los resultados de toda esta exposición pública. Urano en Tauro hace un aspecto favorable a su sol natal, lo cual puede ser algún evento sorpresivo o un factor de cambio que lo favorece. La conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis está justo sobre su descendente, esto es energía de cambios y una nueva etapa en su vida por medio de un otro. Esta energía hace un trino de agua ese día y toca a Júpiter sobre su casa 11, que es la zona de los colectivos, los grupos y las causas sociales. El único aspecto poco favorable que veo es Marte en Sagitario en cuadratura a su Saturno natal, que puede ser cierta agresividad hacia él y esta odiosidad ya antes mencionada que también será un factor en esta elección. En conclusión, no veo un éxito aplastante, sino más bien una victoria dentro de su sector. Quizás será que Kast es la segunda mayoría, o sea, no le va mal, pero hay varios temas pasando alrededor de él. Entonces es como que él saca un segundo lugar o hay alguien que se lleva el protagonismo de esta elección. Ya veremos qué tal me va con esta predicción. El tiempo va a decir qué pasa. Bien, pasemos a analizar ahora la carta astral del candidato Johannes Kaiser. Él es el candidato del Partido Nacional Libertario, un partido relativamente nuevo de derecha, muy en la línea de Milei, por ejemplo. Él parte su carrera política como youtuber para ir de a poco convocando opiniones, llegando al Partido Republicano, hasta que decide en el 2024 crear su propio partido y lanzarse como candidato presidencial. Ha sido diputado desde el 2020 y bueno, en realidad se ha hecho famoso gracias a su estilo provocador y confrontacional. Johannes Kaiser nació un 5 de enero de 1976 en Santiago de Chile. Tiene 49 años. No tengo su hora de nacimiento, así que voy a levantar una carta solar sin ascendente ni casas. Como pueden ver, tiene varios aspectos en su carta, por lo que es una persona compleja con hartos temas pasando en su vida. Él tiene al Sol en Capricornio, que al igual que Cast es esta energía de orden, de estructura, las figuras fuertes de autoridad y la conservación de lo tradicional. En general, las personas con Capricornio fuerte tienden a interesarse en los temas sociales, en la política, la administración pública. Vemos que tanto Kaiser como Cast y Matei, los tres tienen planetas importantes en Capricornio. Evelyn tiene la luna en Capricornio, mientras que Cast y Kaiser ambos tienen el sol en este signo. Capricornio es un signo muy público, busca de cierta forma destacar en ambientes de autoridad, de orden y de estructuras claras. Vemos que en el caso de Kaiser, él tiene una gran T cuadrada cardinal en su carta entre el Sol en Capricornio, Júpiter en Aries y Plutón en Libra. Este Júpiter en Aries me parece un aspecto súper relevante en su carta porque lo describe muy bien. Es esta persona que defiende de forma enérgica sus ideales personales, que es capaz de levantar un partido político y congregar seguidores por medio de un canal de YouTube, es decir, que su autoexpresión es muy fuerte. Él tiene este espíritu del cruzado, en cuanto que tiene una causa y la defiende con rabia, con energía, muy propia del fuego y muy propio de Aries. A diferencia de Cast, que también es Capricornio y también comparte este tinte más conservador, Kaiser sí tiene fuego en su carta. Su discurso es incendiario y más agresivo directamente. Cast también puede ser agresivo, pero de formas más intelectuales o agresivo por su falta de empatía o indiferencia, pero Kaiser es más mordaz, es más violento. Y no me sorprendería, tal como muchos dicen, que estos dos candidatos estén de cierta forma trabajando juntos. Kaiser en un bando más extremo aún para hacer ver a Cast como más moderado. Volviendo a este Júpiter en Aries, habla mucho de su forma de ver el mundo también. Él defiende el golpe de Estado, defiende el uso de armas, prohibiría el Partido Comunista y para qué decir sus desafortunadas declaraciones sobre las mujeres.
Este Júpiter en Aries tiene una oposición a Plutón en Libra. Este es un aspecto generacional, es decir, que todos los que nacieron en esos años lo tienen, pero que en el caso de él se manifiesta como un miedo a desaparecer en el otro, a que un movimiento externo te trague y te ahogue tu libertad de expresión. Por eso él se define como libertario, porque él en su mente defiende a los librepensadores de estas ideas opresivas como son el feminismo, el progresismo, que representan este Plutón en Libra. Este poder de ser iguales y en ese ser iguales que se pierda la esencia de cada uno, que es justamente la paradoja de este eje Aries-Libra, el yo soy versus el nosotros somos. Y en su caso, él defiende su libertad de expresión y de los que piensan como él, pero anularía y silenciaría a los que piensan diferente a él. En fin, son como esas contradicciones de la libertad de expresión que se manifiestan aquí en su carta. Vemos cómo esta oposición de Júpiter en Aries con Plutón en Libra hace la cuadratura cada uno a su Sol en Capricornio. Al igual que la T cuadrada de Cast, aquí también es este aspecto dinámico el que lleva a Kaiser a movilizarse por esta causa y tener que opinar y proponer un camino político. Las T cuadradas son grandes activadores en las personas que las poseen. Son aspectos incómodos pero que llevan a las personas a moverse hacia grandes causas, ya sean causas personales o colectivas. Como dato curioso, Júpiter representa los estudios superiores o universitarios y Aries representa el eterno inicio de algo, y justamente Kaiser ha empezado muchas carreras, todas ellas en el extranjero, cosa que también rige Júpiter, y ninguna de ellas ha logrado terminarlas. Y esto es muy Júpiter en Aries, grandes inicios que se van apagando y pierden la gracia a medida que va pasando el tiempo. Bien, volviendo al tema de las T cuadradas y su dinamismo, en el caso de Kaiser, él no tiene una, sino dos T cuadradas. Esta segunda T cuadrada es en signos fijos y se da entre Mercurio en Acuario, opuesto a Saturno en Leo y ambos en cuadratura a Urano en Escorpio. El dispositor de esta T cuadrada es Urano en Escorpio. Urano en astrología representa la libertad, la independencia, el hacer las cosas diferentes y sin seguir reglas ajenas. Un Urano potente también acentúa este carácter libertario. Kaiser tiene una corriente hiperneoliberal, quiere achicar el Estado y que éste no interfiera a ningún nivel en temas económicos ni ideológicos. Este Mercurio en Acuario, por su lado, habla de esta comunicación por redes, su canal de YouTube y también su forma diferente de pensar y de congregar una comunidad de seguidores que piensan como él. Eso es un Mercurio en Acuario, es la comunicación para el grupo, para el colectivo, ser de alguna manera un portavoz de un grupo de personas. Y también Acuario es la tecnología, las redes sociales, así que Kaiser sabe hablarle a su nicho, sabe decirles lo que ellos quieren escuchar. Sin embargo, este Mercurio tiene un aspecto opuesto a Saturno en Leo, que representa figuras de autoridad y el poder centralizado. Esta segunda T cuadrada entonces nos habla de esta libertad que él defiende, de esta capacidad que tiene de congregar personas que antes se sentían excluidas por pensar como piensan, hasta que viene él y alza la voz de forma totalmente disruptiva, causando polémicas, pero haciendo lo que él hace, representar a todos estos nostálgicos de Pinochet, a todos estos incel que odian a las feministas, que odian a los progres, que quieren libertad de mercado y quieren recuperar un viejo orden perdido. Hablando de su relación con las mujeres y lo femenino, él tiene una luna en Piscis en tensión a una Venus en Sagitario. Según una entrevista que él mismo dio, la relación con su madre fue difícil de niño, ya que ella tenía algunos problemas de salud mental. Esto es lamentablemente una luna en Piscis en su faceta de sombra, una madre perdida en sus propios estados psicológicos y quizás ausente o caótica por lo mismo. Las lunas en Piscis tienden a ser muy idealistas y refugiarse en su mundo de fantasía, y con esta tensión de su luna a Venus, las dos energías femeninas de la carta natal, entiendo esa frase que él dijo de que no tiene pareja porque ya no hay mujeres que quieran quedarse en la casa a servir a los maridos. Él tiene una figura de lo femenino totalmente distorsionada. Quizás en su mundo ideal las mujeres son el arquetipo pisciano de lo delicado, lo silencioso, la que sufre en silencio y da todo por amor, versus esta otra parte que es Venus en Sagitario, que son estas mujeres libres que también tienen opinión, y como estas dos figuras en su carta están en tensión, claramente él no ha podido conciliar de forma realista su relación con las mujeres.
Y finalmente, él tiene a Marte retrógrado en Géminis, una posición que claramente nos habla de un lenguaje agresivo. Él se defiende por medio del lenguaje, de sus palabras, y también este tipo de declaraciones le dan fuerza porque lo ayudan a encontrar aliados, otros que por increíble que sea piensan como él. Y bueno, como siempre con los planetas en Géminis, hay una tendencia a relativizar las cosas o a manipular la información. Así que ojo con las noticias falsas y la guerra sucia de declaraciones. Bien, vamos ahora a ver los tránsitos planetarios para el día de las elecciones del 16 de noviembre. Primero decir que él está plutonizado, es decir, que Plutón está activando esta T cuadrada fija. Plutón sobre su Mercurio le está dando este tinte de todo o nada en su discurso y claramente él en estas elecciones está en la vereda del más extremo de todos. En las elecciones pasadas era Cast quien estaba plutonizado, ya que él tenía a Plutón sobre su Sol en Capricornio. Quien tiene a Plutón cerca es la persona que está encarnando la sombra, esa figura que o bien da miedo por lo extremo de su discurso o bien fascina a algunos por esta visceralidad y este cambio radical que propone. Si vemos a Júpiter, que es generalmente el aspecto afortunado, este Júpiter en Cáncer no está haciendo aspectos de ningún tipo en su carta. Durante la campaña, eso sí, estará activando su T cuadrada cardinal, haciendo oposición a su Sol en Capricornio y cuadratura a su Júpiter natal y su Plutón. Esto nos habla de un momento importante en su vida, donde sus ideas y su figura pública salen a la luz, pero en sí no es concluyente de una victoria. Si vemos a Venus para el día de la elección, está activando su T cuadrada fija y tendrá una cuadratura a su Mercurio natal. Aquí yo creo que el voto femenino va a estar en su contra. Puede ser obvio para algunos, pero veo que este tema femenino va a ser un factor importante el día de la votación. Lamentablemente no tengo su hora de nacimiento, así que bueno, quizás viendo las casas astrológicas podría tener más información, pero por lo que veo aquí, Kaiser tendrá momentos de mucha exposición pública, pero no lo veo en sí victorioso. Ya vamos a ver qué dice el tiempo. Ahora toca ver la carta natal del candidato Franco Parisi. Franco Parisi ha sido con esta incluida ya 3 veces candidato presidencial representando al Partido de la Gente, partido de centro derecha que además él fundó el año 2019. Es economista e ingeniero y se hizo famoso por ahí por los años 2010 gracias a sus apariciones en televisión explicando de forma fácil y cercana la economía. Varias veces ha sido la sorpresa, ya que aún sin tener mucha experiencia política, logra tener un porcentaje no menor de votos. Bien, vamos a ver su carta natal. Él nació un día 25 de agosto del año 1967. Tiene 57 años. Tampoco tengo la hora de nacimiento, así que vamos a ver solo su carta solar, que también tiene bastante información. Vemos una carta natal muy minimalista. Él tiene un stellium o concentración de planetas en el signo de Virgo. Vemos al Sol, a Mercurio, a Venus retrógrada, a Plutón y a Urano aquí en Virgo. Esto nos habla de una personalidad práctica, estructurada, analítica, muy propia de alguien que se dedica al mundo de la economía y de las finanzas. Franco Parisi tiene al Sol y a Mercurio en conjunción en Virgo, lo que nos habla de este don de la comunicación y su carisma televisivo para explicar cómo funciona un sistema, en este caso un sistema financiero. Virgo es esta energía del orden, de poner cada cosa en su lugar, de explicar de una forma práctica y concreta. Mercurio aquí está en domicilio, así que no me sorprende que él se haya hecho famoso justamente hablando de temas económicos como buen signo de tierra. Y bueno, además su partido se llama Partido de la Gente y Virgo en astrología mundial rige a los trabajadores y a la gente común, al ciudadano de a pie, por así decirlo. Así que también va muy en concordancia con esta energía Virgo el nombre de su partido político. Bueno, aparte de todos estos planetas en Virgo, él tiene a su luna en Tauro, otro signo de tierra. Tanta tierra en su carta nos habla de una persona muy concreta, muy material, enfocada en los bienes tangibles, en el dinero y cómo funciona. A las lunas en Tauro les gusta la comodidad y además él tiene a Júpiter en Leo, que es otro signo que ama los lujos. Así que tampoco me sorprende que le hayan encontrado gastos en ropa de marca Hugo Boss dentro de su gasto de campaña. Yendo a este Júpiter en Leo, esta posición nos habla de alguien que tiene don de mando, que maneja cierto carisma y encanto para hablar con las personas. A diferencia del Júpiter en Aries, que tiene Kaiser, que es más al choque, más combativo, este Júpiter en Leo también es de fuego, pero Leo tiene esta cualidad más carismática, es más simpático de alguna forma, aunque no por eso menos dictador cuando quiere.
Este Júpiter en Leo también habla de sus capacidades pedagógicas y para la enseñanza. En eso creo que él destaca y de hecho ha hecho carrera en Chile y en el extranjero por medio de la docencia. Tiene un Saturno en Aries que por un lado le puede dar un toque de autoridad y certeza del camino que debería tomar la sociedad. No por nada es un candidato presidencial y está en política. Pero también este Saturno en Aries puede dar roces con otras figuras de autoridad o con el viejo molde de cómo se hacen las cosas. Y bueno, también hace sentido con que él quiera hacer una opción propia con su propio partido político. En su carta hay un aspecto rojo o cuadratura entre Júpiter en Leo con Neptuno y Marte en Escorpio. Este aspecto tenso entre Júpiter y Neptuno puede hablar de una persona que tiene que tener cuidado de no ir por sobre sus capacidades. Aquí veo a alguien que puede caer en un ego inflado, en pensar que él puede con todo o que él tiene la solución a los problemas, pero a la hora de la verdad puede caer en grandes desilusiones o puede desilusionar a otros con promesas que no puede cumplir. Esta conjunción de Marte-Neptuno nos habla de una figura masculina nebulosa o ausente, que actúa y luego se va o actúa desde lo lejano. Y bueno, dentro de sus polémicas ha estado el tema de su deuda de pensión de alimentos, que se supone que lo tenía con arraigo nacional, pero que de alguna forma él igual vive en Estados Unidos. Y de hecho, para las últimas elecciones, él estaba en Estados Unidos, o sea, ni siquiera vive en Chile y quiere ser presidente de Chile. Él dice que todas estas acusaciones son una especie de persecución política en su contra, pero viendo este aspecto hay una tendencia en él a ausentarse o a escapar cuando las cosas se ponen difíciles. Ojo con eso ahí para considerar. Y finalmente vemos que a su carta le falta aire. El aire representa las relaciones, los vínculos que hacemos con los demás. Sumado a esto, también tiene a Venus retrógrada en Virgo. Como ya he dicho, Venus representa la relación con lo femenino y al estar retrógrada, al igual que el candidato Cast, hay una dificultad aquí para relacionarse con el lado femenino y con las mujeres. Parisi tiene distintas acusaciones con respecto a este tema, desde la nombrada funa por pensión de alimentos hasta otra funa por acoso a una de sus estudiantes en Estados Unidos, así que esta Venus retro representa un bloqueo en cuanto a cómo logra vincularse con las mujeres, lo cual curiosamente puede jugarle a favor por la cantidad de hombres que pueden identificarse y empatizar con él y con este tipo de problemas que él tiene. Vamos a ver ahora los tránsitos para Franco Parisi el día de las votaciones. Júpiter en Cáncer hace un buen aspecto de trígono a su conjunción Marte-Neptuno en Escorpio y también el Sol transita por esta zona de su carta. Esto me habla de que él tiene un grupo que lo apoya, que sigue sus ideas y posiblemente vuelva a sorprender esta vez. Esta es la conjunción que les hablaba de la figura masculina ausente. Hay algo en eso que mueve a sus votantes, pero lo que no me agrada de esta conjunción es que está Neptuno implicado. Y aquí hay mucha nebulosidad, muchas propuestas, pero nada muy sólido, mucha teoría, pero poca práctica. Aunque bueno, puede ser un sesgo mío también. En realidad estoy poco informada de las propuestas que tiene Parisi, más allá de que él es diferente y una cara nueva en la política. No sé mucho más. Bueno, Plutón está haciendo una cuadratura a su luna en Tauro, entonces puede ser que vaya a salir algún tipo de información privada de él o de su partido o alguna información por el costado que lo puede estar perjudicando. En general, aquí veo aspectos buenos y otros no tan buenos, lo que dice que no es un fracaso total, pero tampoco es un éxito. Igual de nuevo, no tengo su carta completa, así que quizás hay cosas que no estoy viendo del todo. Ya vamos a ver qué pasa para el día de las elecciones. Pero aquí, en el caso de Parisi, veo que no le va horrible, pero tampoco le va tan bien. Ahora vamos a ver la carta natal de Janet Jara. Ella es la candidata de los partidos de izquierda. Ella milita en el Partido Comunista, tiene estudios de Administración Pública y Derecho y dentro de su experiencia política fue subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de Bachelet II y ministra del Trabajo en el actual gobierno de Gabriel Boric. Janet Jara tiene una figuración reciente a nivel público y dentro de sus grandes logros políticos están la implementación de la ley de 40 horas que disminuye la jornada laboral, la ley Carín contra el acoso laboral y la reforma al sistema de pensiones. A pesar de su carisma y su estilo conciliador, ha desatado mucho ruido por pertenecer al Partido Comunista, algo no menor considerando tanto el pasado histórico de Chile como la fama del Partido Comunista en el mundo. Vamos a revisar su carta astral. Ella nace un 23 de abril del año 1964 en Santiago, Chile. Tiene 51 años. De nuevo no tengo su hora exacta, así que solo vamos a revisar su carta solar.
podemos ver que tiene su Sol y su Luna en Tauro. Esta es energía de tierra, energía enfocada en los recursos y lo material. Por lo tanto, no me sorprende que haya decidido estudiar administración pública. Hay algo en los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, que los lleva de una u otra forma a darle importancia al tema de la administración y de los recursos, los bienes materiales. De hecho, el mismo Marx era Tauro, es decir, la tierra tiende a dar personas enfocadas en lo práctico y en cómo se maneja el dinero. Y bien, hasta ahí con Sol y Luna en Tauro, simplemente podemos hablar de una persona que le interesan los temas materiales, que puede ser muy amante de los placeres de la vida, muy gozadora en un aspecto más personal. Pero, ¿qué hace a Janet Jara volcarse a lo político? Aquí vemos un aspecto rojo de oposición entre su Sol en Tauro y este Urano a finales de Libra. Como ya hemos visto, los aspectos rojos en una carta nos hablan de energías tensas y movilizadoras a la acción. En el caso de ella, desde muy temprano se despertó esta rebeldía y este interés por las causas sociales. Ella milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Urano es un planeta que nos habla de ser rebeldes, de ser distintos, de tener convicciones claras y de mejoras colectivas. Por eso creo que esta atención a Urano es la que la moviliza a este movimiento político lleno de causas sociales y que la convoca a este ideal de justicia y de equilibrio que es Urano en Libra. Y bueno, ella también está encarnando en estas elecciones este componente uraniano de ser una carta súper diferente. Una candidata comunista, pero no comunista a la vieja usanza, sino que al estilo de ella, que también es el estilo que históricamente ha tenido el Partido Comunista en Chile. Esto es un comunismo democrático que se gana el poder en las urnas. Ella defiende esta postura conciliadora buscando ponerse más al centro político que al extremo de la izquierda radical. Muy Urano en Libra también, es como revolución, pero siguiendo los acuerdos. Y si bien esto es lo que ella propone, existe el temor en sectores más conservadores de que el Partido Comunista termine raptándose el poder político, como ha ocurrido en otros países como Cuba o Venezuela, y esto termine en un desastre a todo nivel. Claramente este Sol oposición Urano indica que ella tiene ese espíritu disruptivo que para algunos convoca al cambio social, mientras que otros ven como una amenaza. Además tiene a Mercurio en Aries y Quirón en oposición a este Urano. Entonces, si bien ella da una impresión suave y conciliadora por sus planetas en Piscis, que ya vamos a estar revisando, más este Tauro que es muy pausado y muy tranquilo en su forma de ser, este Mercurio en Aries es fuerte. Yo creo que cuando veamos los debates políticos, ahí vamos a estar viendo esta faceta más combativa de Janet Jara. Mercurio en Aries no se queda callado, tiene ideas muy claras y si no se cuida puede llevar a hablar impulsivamente o incluso a la agresión. Y de hecho se nota que políticamente la han querido suavizar porque los discursos que ella daba antes para la época del estallido social, por ejemplo, eran de otro corte, eran mucho más combativos, mucho más comunistas, esto de decir compañeros y compañeras, la lucha, todos estos eslóganes que tienen las causas de izquierda. Incluso hubo una polémica porque ella actualmente dijo que se arrepiente de haber usado una polera del negro Matapacos, que es ese perrito símbolo del movimiento social del 2019, porque ella reconoce que puede ser una apología un poco violenta. Y que de hecho dice que en su momento le causó ruido el tema de negro Matapacos, pero que la usó igual la polera porque se la regaló una amiga. Bueno, vemos aquí entonces su Mercurio en Aries, que está medio camuflado ahora, pero que existe. Y bueno, es parte también de la política y el tener ideas firmes y posicionarse en bandos. Si ella no tuviera esta parte combativa, sería una taurina, qué sé yo, pastelera o dedicada al arte o la belleza. Pero Janet Jara se dedica a la política y tarde o temprano va a llegar el momento de usar este Mercurio en Aries para dar la batalla. También ella tiene una conjunción de Saturno y Marte en Cáncer, lo que nos corrobora esta parte bien combativa que ella tiene. Esta combinación de los dos maléficos antiguos, por un lado, puede dar experiencias duras, sobre todo con lo masculino, y bueno, ella misma ha contado que fue viuda muy joven, y esto es Marte, que es lo masculino, junto a Saturno, que representa el corte, la dificultad y el bloqueo. Por un lado eso, y por otro lado, estas mismas dificultades de la vida llevan a la persona a tener una voluntad a toda prueba si lo trabaja bien. Para un Marte-Saturno, nada es fácil, nada es regalado, pero eso mismo lleva a una fuerza interior increíble.
Y además este aspecto habla de personas que necesitan resultados concretos. Creo que este aspecto a un nivel más laboral puede ser muy bueno porque nos habla de alguien con mucho empeño, aunque como hay una tensión o un aspecto rojo a Plutón, lamentablemente también nos habla de muchas frustraciones por temas que la persona no puede controlar. Aquí yo creo que Janet Jara tiene que cuidarse de no ser una figura títere de su partido y justamente este es el gran miedo que sus opositores tienen, que ella no sea nada más que una cara simpática y agradable que esconde a todos estos otros tipos detrás. Sabemos que un político es solo la cara visible de un grupo de personas que está detrás de él, así que bueno, Janet Jara quizás no es distinta. Y bueno, también toda la oposición política que ella despertaría en el caso de ser presidenta. Es un factor a considerar con este Plutón aquí. Y en todo caso, ella ha demostrado ser bastante concreta en sus logros y eso es algo que le juega claramente a favor. Ha impulsado leyes, ha hecho la pega, como se dice en Chile. Este Marte-Saturno en Cáncer, además, un signo femenino ligado al bienestar de las mujeres y a las familias. Vamos ahora a ver su Venus y Júpiter en Piscis. Aquí ambos planetas están exaltados y es una energía muy sensible, muy empática y muy de altos ideales. Yo veo aquí que ella es una soñadora. Probablemente estudió derecho por esta faceta justiciera de las causas sociales, que es algo que la moviliza un montón. También este aspecto entre Venus, que es lo femenino, las mujeres, en conjunto a Júpiter, que es el planeta benéfico, le da una gran ventaja en el voto femenino y el voto empático. Ella obviamente condena la dictadura de Pinochet, condena la violación de derechos humanos y tiene una política más ligada a los acuerdos y las leyes que tanto mano dura y violencia, a diferencia de otros candidatos como Kaiser o Kast. El peligro que veo aquí es este aspecto rojo o cuadratura entre Júpiter y Venus en Piscis con Neptuno en Sagitario. Esta es la misma tensión que tiene Franco Parisi, por ejemplo, y que nos habla de alguien que piensa o promete por sobre sus capacidades reales. Neptuno es el idealismo, es la fantasía, y Júpiter es la fe. Entonces, estos planetas en tensión nos advierten del peligro de pensar demasiado en grande o de prometer mucho y no poder cumplir todo eso que prometimos. Aunque también estos aspectos nos hablan de personas que movilizan por medio de sueños y altos ideales. En el caso de Janet Jara, yo creo que muchas de las personas que la siguen son como ella, en el sentido de que eligen creer en un mundo mejor, estas ideas progresistas de que somos iguales, que podemos vencer los prejuicios y tener una mejor sociedad. Así que no es necesariamente malo este aspecto, simplemente hay que ponerle cuidado con ser realistas con estos candidatos. Es difícil que lo cambien todo en 4 años, es difícil que la realidad sea tan color de rosa. De hecho, el mismo Gabriel Boric también tiene un aspecto Luna, atención Neptuno, mucho Piscis en su carta y bueno, ya sabemos que para muchos fue demasiada burbuja de fantasía que después explotó y quedó en una sensación de fraude o de desilusión. Así que bueno, así más o menos con la carta de Janet Jara. Vamos a ver ahora los tránsitos planetarios para el día de las elecciones. Vemos que Júpiter, el gran benéfico, está ya saliendo de Cáncer, pero haciendo un aspecto positivo durante la campaña a sus planetas en Piscis. Cuando Janet Jara gana la primaria, este Júpiter está recién entrando en Cáncer y activando su conjunción Saturno-Marte en Cáncer. Esto del trabajo duro, que da sus resultados, también activa su Venus-Júpiter en Piscis natal, mostrando esta faceta más carismática, más sensible, más simpática de ella que encantó a gran parte de su electorado. Júpiter hizo un buen aspecto a su Sol en Tauro que la hizo destacar. O sea, en las primarias ella tuvo al gran benéfico totalmente a su favor, así que era bastante obvio que ella iba a ganar. Pero también se activó esta atención a Plutón y por eso salieron estos miedos al comunismo, estos enredos dentro de su mismo partido, eso que yo ya les comenté de que ella muchas veces tiene gente o poderes que interfieren con su propia voluntad. Para el día de las votaciones del 16 de noviembre, ya Júpiter está en el último decanato de Cáncer y hace un buen aspecto a su luna natal en Tauro. Esto es claramente un voto femenino favorable, ese voto empático que les contaba. El electorado de ella son claramente las personas que condenan la violencia, que están a favor de los derechos femeninos y también que no quieren extremismos de derecha en el poder. Ahora, este Júpiter también activa por cuadratura a su Mercurio en Aries y su Urano en Libra.
Posiblemente los días previos a la elección sean bien tensos para ella. Va a tener que defenderse bastante y ahí sí va a tener que sacar su faceta más combativa y de las ideas más claras. Si se defiende bien, puede ser una energía favorable, pero si actúa errática o habla de más, puede ser un momento bastante rudo y difícil. Veo aquí una elección bastante reñida para ella. Además, Marte y Mercurio retrógrado en Sagitario activa su tensión Neptuno-Júpiter. Posiblemente se estarán encarando sus ideas y la capacidad real de ser puestas en marcha esas ideas que ella propone. Va a estar ruda la cosa para Janet, considerando además que es casi la única candidata de izquierda. Aquí el resultado no es tan concluyente. Tiene muchas posibilidades, tiene un grupo de gente que la apoya sí o sí, que es la izquierda, tiene el voto femenino, pero va a tener que ser muy astuta para sortear los ataques de sus adversarios. De nuevo, como no tengo la carta completa con las casas, bueno, se hizo lo que se pudo. Así que bien, en conclusión, según los astros y este análisis astrológico, la que tiene más aspectos favorables es Evelyn Matei. Luego vendría reñido el segundo lugar entre Janet Jara y José Antonio Cast, ambos con aspectos favorables, pero también grandes dificultades y momentos difíciles en la carrera presidencial. Kaiser y Parisi tienen momentos de gran figuración pública, pero los astros no señalan cosas muy concluyentes. Así que bien, estoy dando estos resultados solo basándome en las cartas astrales porque según las encuestas en estos momentos Matei va a tercera e irían ganando Jara y Cast. Pero en realidad quién sabe cómo van a avanzar las cosas durante la época de campañas. Todavía no está nada dicho y además como les comenté al principio vamos a tener a Urano en Géminis sobre nuestra luna natal en Géminis, así que probablemente la gente va a estar muy cambiante de opinión. En todo caso, la predicción astral, tal como ustedes vieron, es bastante compleja. Tiene muchos factores en juego y por eso es tan difícil predecir el futuro con certeza. Así que bueno, hay que tomarse este análisis como una guía, un experimento quizás de mi parte para ver cómo voy a ir mejorando mi técnica de predicción. Y por supuesto, si tú sabes de astrología y viste algún factor que quizás a mí se me fue y pasé por alto, eres bienvenido o bienvenida para dejar tu comentario y tu aporte a esta lectura. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado esta información a modo de análisis o de entretención también. Gracias por llegar hasta acá y nos estamos conectando para algún futuro análisis de astrología mundial. Que estén muy bien y les mando un gran abrazo.